Ligera, mi nombre es Carlos Said y durante la próxima hora vamos a hablar algo de base de datos, seguridad en base de datos. Para todos aquellos que han escuchado presentaciones similares a esta dada por mí, no son todas iguales. Les digo esto para que vayan al sitio donde están grabadas las conferencias previas y si están interesados, por supuesto, las escuchen. Empecemos. Nuestra intención de hoy es hablar de una tecnología. El nombre de la tecnología es la que ven ustedes acá, Hedgehog, y el nombre de la empresa productora de la tecnología es Centrigo. Mi nombre es Carlos Said y yo soy el gerente de tecnología de una empresa cuyo nombre es Druidix, partner de Centrigo en Argentina. Cuando uno empieza a hablar de seguridad en base de datos, escucha una cantidad de terminología, una cantidad de amenazas, las cuales todos los días crecen y crecen, y he seleccionado de allí una breve lista donde ustedes ven palabras como prevención contra las intrusiones, virtual patching, ven escalamiento de privilegios, SQL injection, cross-site scripting, buffer overflows, y los nombres siguen y siguen y siguen. De hecho, para aquellos que trabajan o estudian el mercado de la seguridad informática, como supongo que son muchos de ustedes, han entendido y han visto que hoy existe una economía del hacking o una economía de la seguridad informática, donde lo que buscan hoy los potenciales amenazantes es conseguir una renta económica de la información que van a obtener de los sitios donde ustedes tienen sus datos. ¿Por qué elegir las bases de datos como uno de los lugares o uno de los puntos en los cuales explotar información? Las razones parecerían ser casi obvias. Primero, las bases de datos guardan cada vez más volumen creciente de información extremadamente sensitiva en algunos casos, y además las bases de datos pueden ser consideradas como lo que hoy se llamaría un one-stop shopper, es decir, un lugar donde uno va y si consigue entrar a esa base de datos, hay una alta probabilidad de que se llegue una cantidad de información la cual es relevante. Entonces, aquel que está buscando robar información o hacer daño, ¿para qué empezar buscando vulnerabilidades en los firewalls, en los proxies, en las cuentas de usuario, etcétera, 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 si justamente las bases de datos son el lugar donde en apariencia tenemos toda la información concentrada? Esto que yo les estoy contando es lo que les contaría en general cualquier persona que ustedes consulten en el mercado. Pero déjenme mostrarles a ustedes algo que me llamó la atención. Vamos a hacer un breve juego, no hay mucho tiempo, tenemos una hora, pero el juego se va a llamar ¿qué va en las X? Ustedes van a ver ahora, yo les voy a repasar rápidamente algunos conceptos, y la idea es que piensen ustedes qué colocarían en las X. Y como ayuda, en las X va el nombre de un país. Leyendo antes de ayer, un artículo, encontraba algunos conceptos como este. Fíjense que el artículo es de marzo del 2009, y donde decía que un reporte condena o castiga al número creciente de bases de datos que existe en XXX, recuerden que es un país, la cual tiene información sensitiva referida a las personas, referida a la educación, referida a los aspectos legales, referida a los aspectos financieros, etcétera, etcétera. La institución que lo desarrollaba el estudio era la Universidad de Oxford, uno de los departamentos de la Universidad de Oxford, y decía que no más del 15% de las bases de datos hoy existentes tienen información efectivamente necesaria. Pero el hecho es que esas bases de datos existen, son más de un 15% y tienen información que no deberían tener. Pero reitero, existen. Observen este párrafo que les marqué acá. La recolección y el compartir datos personales sensitivos es desproporcional o en la desproporcional al objetivo o en la mayoría de los casos es hecho sin consenso y sin respetar el marco legal básico. Un poco más allá,
El artículo avanza clasificando las bases de datos, una propuesta que se está llevando a cabo en algunos países de Latinoamérica también, es una copia, donde las bases de datos se clasifican en tres niveles, rojas, llamémosle amarillas y verdes, según el grado de sensitividad de la información que contengan. Y una de estas bases de datos rojas en función de su contenido, es la base de datos de DNA de este país. Como ustedes saben, el DNA es usado para múltiples cuestiones y es sumamente discutida la recolección del DNA aún en todo el mundo. Y estas bases de datos, como tantas otras, encajan en este país, dentro de este marco de recolección de información innecesaria, desproporcionada y sin marco de protección. Un poco más abajo en este artículo, en alguna otra charla probablemente lo podamos discutir en detalle, sería interesante. Fíjense ustedes lo que decía sobre el final del artículo y antes de avanzar al siguiente, que también me pareció interesante. El último punto decía, de acuerdo a cierto criterio, no importa, la mayoría de la población no confía en la información la cual el gobierno ha recolectado de todos nosotros y que se encuentra en sus repositorios. Y esto es extensivo a muchos organismos privados. Un segundo artículo, también del mismo mes y año, planteaba el siguiente problema. El problema en términos conceptuales lo que dice es que en general uno lo que querría hacer con las bases de datos es tenerlas blindadas, cerradas y que nadie pueda accederlas, pero en realidad carece de sentido porque el objetivo de la base de datos es justamente que sea accedida desde múltiples vías de acceso, múltiples aplicaciones, y eso las torna cada vez más vulnerables a una cantidad de potenciales exploits, etc. Esos exploits son, entre otros, como les decía, SQL injection, ataques de cross-site scripting, etc., malware, blind malware y bla, bla, bla. El problema entonces es ya no solo la vulnerabilidad de la información que reside en las bases de datos, sino que el problema también es los caminos para acceder a las bases de datos. Y los caminos para acceder a las bases de datos son las aplicaciones. Y las aplicaciones son código SQL, PLSQL, la variante de SQL que ustedes quieran, un SQL estándar 2, estándar 1, lo que deseen, pero conceptualmente, entonces el problema ya no aparece solo en la base de datos, sino en el código para acceder a las bases de datos. Ahora bien, ¿cómo se llama este país? La mayoría de ustedes, no puedo escuchar las voces, lamentablemente, la mayoría de ustedes tal vez esté pensando, no sé, en países que uno no llamaría del primer mundo. Estos dos informes son de revistas prestigiosas y se refieren a Gran Bretaña. La intención de mostrarles esto es si en países que uno diría de esa evolución legal, etcétera, uno se encuentra con este problema, ¿qué estará pasando en los países como los nuestros? ¿No? En países con una regulación menos severa al respecto. Veamos un poco más. ¿Por qué entonces robar información de las bases de datos? ¿Por qué hacer o pretender atacar bases de datos? Porque por atrás hay dinero. Esto no es ya el juego del hacker que se escondía en el galpón de la casa, que veíamos en las novelas esas bonitas. Hoy el hacker busca dinero. Y fíjense ustedes que las cuentas tienen valor. Los registros de una base de datos tienen valor. Los registros de una tarjeta de crédito se pagan en el mercado hasta 45 dólares. Si la tarjeta es una tarjeta premium o un gran consumidor, el valor que uno va a obtener por ese dato, si vende ese dato, es mayor. Si la información es incompleta, por ejemplo, si falta, no sé, el nombre de la madre o algún dato de envío postal, baja el valor, pero el promedio se encuentra en los 45 dólares. Si ustedes miran un poco más los números para justificar o entender que esto no es una fantasía, el 30% de las vulnerabilidades están basadas en bases de datos. El 30% de las vulnerabilidades del año 2008. Y ese 30% de vulnerabilidades que reposan en las bases de datos permitieron que se explotaran el 75% de los registros con los cuales se realizaron delitos. Algunos países avanzan en la legislación. Estados Unidos en particular pone fuerte énfasis en lo que se llama la protección del PII, o Personal
Identifiable Information, que es todos aquellos datos los cuales reflejan o de alguna manera permiten construir la identidad de una persona. De hecho, hay alguna regulación en el estado de California y que hoy intenta extenderse a varios estados de Estados Unidos, valga la redundancia, perdón. Hoy intentan obligar a las empresas a que si ellas perciben que la información personal de algún potencial cliente o consumidor ha sido violada o está en riesgo, tienen obligación de informar a esta persona que probablemente sus datos estén comprometidas. Y tras de esto, por supuesto, hay una gran cantidad de penalidades, etcétera, etcétera. Para que tengan ustedes una idea, el año pasado 245 millones de registros, los cuales contenían información sensitiva, información personal, fue robada de algún repositorio de base de datos, lo cual hace un promedio de 5 millones de registros por mes. La intención es regular, la intención es proteger, y eso nos lleva a que escuchemos cada vez más hablar de terminología como HIPAA o PCI o SOX o SAS o DSS, que son todos marcos regulatorios los cuales intentan proteger la información de las personas o de las sociedades. En este caso, en el HIPAA, información referida a lo que son datos de salud. PCI es información referida a lo que son datos de procesamiento de tarjetas de crédito. En el estándar PCI, no olviden ustedes que se intenta proteger la información en todos los actores de la cadena del procesamiento de una tarjeta. Con esto quiero decir, tanto desde el que embosa la tarjeta de crédito hasta desde el punto de consumo, el negocio donde la tarjeta es procesada. También han oído hablar seguramente de SOX, SAS, que es un estándar para la industria de servicios, y así crecen y crecen los marcos normativos. Solo a título de darles un par de ejemplos más, en julio del 2007, Fidelity, ¿sí?, una organización conocida mundialmente, debió hacer público que sus administradores de base de datos habían robado 8,5 millones de registros que pertenecían a información privilegiada. TGX también debió hacer público el robo de 50 millones de registros, los cuales contenían información sobre tarjetas de créditos y tarjetas de débito. La pregunta en todos estos casos es, ¿esto de alguna manera puede ser detenido, debe ser detenido? El debe parece tener una respuesta mandatoria, ¿sí? ¿Y cómo hacerlo? A título de resumen, y para cerrar algunos números, observen que los ataques y los exploits sobre las bases de datos pasan por todas las industrias y pasan por los organismos gubernamentales también. Acá tienen ustedes en este gráfico, recuerden que el webinar es grabado, yo sé que no pueden leer todo con el tiempo que disponemos, pero el webinar queda grabado, con lo cual podrán escucharlo luego. Y ustedes acá observan bases de datos que tienen que ver, por ejemplo, con alumnos de una universidad, datos robados, datos que tienen que ver con combatientes, datos robados de las Fuerzas Armadas, datos que tienen que ver, recién les mostré TGX, y así les mostré datos, pueden ver acá datos de empresas privadas, públicas, etc. Si uno piensa, bueno, pero en realidad este es un tema complejo, no puede ser tan sencillo robar información de una base de datos, yo me permití seleccionar solo algunas cosas que les voy a mostrar ahora. Observen lo siguiente. Seleccioné 4 criterios, fíjense, SQL Injection, Buffer Overflow Exploit, Advanced Buffer Overflow y lista de sitios vulnerables. ¿Para qué? Para que ustedes vean cuánta información puede encontrar cualquier persona que decide curiosear, hoy decide ir a la web, ¿sí?, y decir, a ver, ¿qué hay de esto? ¿Qué difícil es asaltar o intentar asaltar una base de datos? Observen ustedes, por SQL Injection, solo por SQL Injection hay más de 2.210.000 resultados, donde ustedes van a encontrar técnicas, tutoriales, videos, lo que ustedes quieran, donde explican cómo se ataca una base de datos, para que la persona
la más elemental, sin un criterio avanzado y formado en ciencia de la computación, pueda rápidamente